de una serie de mensajes que se llama La grandeza de un hijo. Yo quiero que vaya usted al libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. San Juan 1, 12, lo vamos a leer desde el 11. San Juan 1, 11 y 12, dice la palabra del Señor: y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo lo voy a volver a repetir. El verso 12 dice: mas a todos los que le recibieren, ponga atención, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de la grandeza de un hijo de Dios, ¿verdad? La palabra dice que a todos los que recibieron a Jesús y a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas que reciben a Cristo una vez en la vida pasan a ser hechos hijos de Dios por haberlo recibido y haber creído. Pero voy a estar hablando acerca de la grandeza de un hijo de Dios. Y para esto, hermanos, yo quiero que vaya usted en el libro de Filipenses. El libro en Filipenses capítulo 2, verso 6, dice la palabra del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, hablando de Jesús, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta noche voy a estar hablando de la grandeza de un hijo, y vamos a hablar acerca del servirle al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Forma de qué? De siervo. Y entonces, hermanos, la palabra nos enseña que el Señor se despojó de sí mismo. ¿Por qué dice de sí mismo? Porque el Señor no era un siervo. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor es Dios. Dice la palabra que por el Señor Jesús fueron creados los cielos y la tierra. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 1, verso 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y por él fueron creadas todas las cosas. Así dice la palabra de Dios. Nos dice la Biblia que el Señor Jesús es Dios, pero no era siervo. Pero cuando vino a la tierra, se despojó de ser Dios, dice la palabra, y tomó forma de siervo. El éxito de todo cristiano es que sepa que es un hijo de Dios, pero que es un siervo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están acá? Las personas deben de aprender a servir. El hijo de Dios debe de aprender a servir. El servirle a Dios le da el acceso para recibir las bendiciones de Dios, la cobertura de Dios, la unción del Señor. El estar sirviéndole al Señor, hermanos míos, es una de las áreas que el cristiano debe de empezar a experimentar en estos días. Y yo quiero, para hablarle acerca del servir al Señor, yo quiero que vaya usted al libro de Lucas. Lucas capítulo 15, verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Miren, este hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Les repartió qué? ¿Les repartió? Digo, ponga atención que dice los bienes. O sea, eran 2. A los 2 les repartió los bienes. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando el hijo de Dios se aparta de Dios,
La palabra del Señor nos dice que va a llegar a lugares donde va a empezar a desperdiciar. ¿Qué es lo que va a desperdiciar? La gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, la unción de Dios. Ya no va a tener la cobertura. Y estando en ese lugar, hermanos, va a venir la pobreza. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque el hijo pródigo, después que se apartó del Señor, la Biblia dice que empezó a faltarle todo. Y entonces nos lleva la palabra al verso 14, donde dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Si hay algo que yo le voy a declarar a la iglesia en esta noche, es que Dios te quiere sacar del hambre. ¿Cuántos lo creen? Dios te quiere sacar de la pobreza. La pobreza, el hambre y la escasez no es para los hijos de Dios, porque no tienes un padre malo. Nuestro Padre es el creador de los cielos y de la tierra, es el dueño del oro y la plata, y Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere darte aleluya, Él quiere sacarte adelante, Él quiere que tú empieces a soñar, Él quiere que te llenes de sueño, Él quiere que tengas expectativa, Él quiere que tengas fe. Yo no sé cuántos están recibiendo esta noche la palabra de Dios, pero tú tienes un Dios, aleluya, por si tú no lo sabes, es tu Padre, es el que hizo los cielos y la tierra. Y dice la palabra en ese verso, mire, que el hijo se fue y empezó a faltarle todo, y había una gran hambre, dice la palabra, en aquella provincia, y comenzó a faltarle todo. ¿Qué es lo que te falta, mi hermano? ¿Qué es lo que ahora no tienes? ¿Por qué muchas veces no tenemos las cosas? Porque usted debe de correr a servirle al Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todas las cosas empezarán a venir por añadidura. Las cosas que necesita van a empezar a venir. Pero lo que dice la palabra en el verso 15 dice: y se fue y se arrimó. Note la palabra arrimó. La palabra arrimó viene de arrimado, o es lo mismo. Normalmente nosotros, cuando estamos necesitados, cuando estamos mal, hermanos, nos arrimamos a cualquier cosa. Nos arrimamos a personas que no son correctas. Nos arrimamos a trabajos quizás no correctos. El cristiano, cuando está en la necesidad, anda buscando arrimarse, pero Dios lo está esperando. El dueño del oro y la plata lo está esperando con los brazos abiertos, pero el cristiano anda buscando otras opciones. No quiere ir a Dios. Pero mire, yo esta noche le voy a declarar que hay una fuente de bendición en el cielo que es inagotable. Las bendiciones en el cielo nunca se terminan. Yo no sé cuántos lo están creyendo. Nosotros no dependemos de la economía de esta nación. Usted está dependiendo de la economía del cielo, y en el cielo allá se paga por fe. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Y dice la palabra, gloria a Dios, dice la palabra: y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Qué significa cerdo? Cerdo es tipo de demonio. La Biblia, cuando menciona el cerdo, es un animal inmundo en la Biblia. En la palabra de Dios se menciona el cerdo como algo impuro. Y dice la palabra de Dios que fue y le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Cuando estamos lejos de la cobertura de Dios, cuando estamos lejos del Padre, viene algo, empezamos a apacentar los cerdos. Hay muchos hijos de Dios afuera que ahora en día están apacentando cerdos. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron servirle al Señor, ellos no quisieron obedecer al Señor, ellos no quisieron buscar al Señor. Ahora andan lejos de Dios, andan lejos del Padre, aunque son hijos, no han perdido el nombre de hijos, pero andan mendigando, andan en la miseria, andan en la pobreza. Yo te vengo diciendo, la miseria y la pobreza son las maldiciones que nacieron a causa del pecado de Adán y Eva en el huerto. Pero cuando Dios viene, aleluya, a la vida del hombre, la vida financiera del hombre debe y tiene que cambiar. ¿Cuánto lo creen? Y entonces la palabra del Señor nos enseña en el verso 16: y deseaba. Va a llegar el momento en que usted y yo no vamos a andar deseando, porque lo vamos a tener. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé si usted ha venido creyendo esta noche.
Yo no sé si usted ha venido con expectativa esta noche. Yo no sé si usted ha traído sueños esta noche. Yo no sé cuántos le creen a Dios, aleluya. Pero viene el año del jubileo, el año de la bendición, el año del gozo, el año donde los cielos se abren, aleluya. Proféticamente recibe la palabra en esta noche, porque Dios te está hablando y te está ministrando a través de la palabra. Cuando Dios mira el sufrimiento de uno de sus hijos, le duele. La palabra de Dios dice: pues si vosotros siendo malos, le dice a los padres Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará buenas cosas a los que le piden? Dios le va a empezar a dar buenas cosas. ¿Cuánto lo creen? Dios va a traer buenas cosas para este ministerio. Dios va a traer buenas cosas para esta iglesia. Dios va a traer buenas cosas para tu vida. Dios va a traer buenas cosas para tus hijos. Dios va a traer buenas cosas para tu familia. Hermanos, pero tienes que correr al Padre. No tienes que correr a ningún otro lugar. Tienes que ir a donde está el Señor. Y yo voy a explicar cómo llegamos al Señor. Muchas personas no saben cómo llegar. Y dice la palabra en el verso 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17: y volviendo en sí. ¿Qué significa la palabra volver en sí? Es tipo revelación. La revelación es poderosa de la iglesia, ya que el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y dice el Señor Jesús una segunda pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro se para y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que te daré las llaves del reino de los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se refiere? A la roca de la revelación. La iglesia de Cristo es una iglesia que necesita revelación, es una iglesia que necesita palabra, es una iglesia que necesita que el Espíritu Santo le hable, es una iglesia, hermano mío, que debe estar ansiosa a oír el rema de Dios, no solamente el logos escrito, sino que el Espíritu te traiga los remas, aleluya, los remas como Dios le trajo el rema a Abraham cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué era un rema? Porque no estaba escrito, no era un logo solamente, sino que Dios le dijo literalmente: vete, yo tengo una tierra prometida para ti. Así Dios te va a empezar a traer esos remas, esa palabra directa a tu vida. Esa revelación tú la necesitas. Y el hijo pródigo dice la palabra que volviendo en sí. Eso significa revelación. Se le prendió el foco. Una revelación es cuando de pronto usted dice: así es. Cuando yo andaba un poco preocupado con el crecimiento de la iglesia hace unos tiempo atrás, y entonces el Señor andaba tan afligido, hermanos, pero muy preocupado. Hermanos, parecía que yo ya no le sentía sabor a predicar, a estar sirviéndole al Señor. Y yo digo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué he hecho? Empecé a revisar mi vida espiritual, a ver si había algún pecado oculto. Y empecé a revisar, y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué esta tristeza? Pero hermanos, hubo un momento que Dios me trajo un rema, una visión, una palabra. Por esa razón son algunos cambios que vamos a empezar a hacer. Y cuando trajo eso, ¿sabe qué pasó? La tristeza se fue, la incredulidad se fue, aleluya. No puede llegar el rema de Dios si usted sigue siendo un incrédulo. No puede llegar el rema de Dios si usted sigue triste. No puede llegar la palabra de Dios. La palabra te cambia, la palabra te transforma, la palabra te hace fuerte, la palabra te trae fe. Cuando Dios te da una palabra, juntamente con la palabra te trae la fe para que creas en la palabra que Dios te da. Aleluya. Es que el que recibe la palabra es cambiado por la palabra de Dios. Déselo fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero que usted note lo siguiente en este muchacho que era el hijo menor, volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre
tienen abundancia de pan. Mire la revelación que le vino. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, empezó a ver los jornaleros, empezó a ver los obreros. Cuando empezó a ver los obreros, se le vino el rema, se le vino la revelación, se le prendió el foco. Dios empezó a entender, es que el Hijo de Dios, las bendiciones para tu vida están en servirle al Señor. Las bendiciones que Dios ha preparado para ti es cuando te pongas el overol de trabajo, es cuando le digas al Señor, aquí estoy para servir en tu reino. Lo primero que voy a hacer en esta tierra es servirte con alegría, es servirte con gozo. De ahora en adelante yo te voy a servir, yo voy a buscar servirte, aleluya. Dios dice la palabra que el Señor dijo, orad porque la mies es mucha y los obreros pocos. Dios está buscando obreros en estos días. Dios está buscando siervos, aleluya. No solamente que quiera venir a oír un mensaje, gente que quiera servirle al Señor. Dios anda buscando, yo no sé cuántos se van a convertir en obreros en esta iglesia, aleluya, en este ministerio. Yo no sé cuántos van a decir al Señor, yo quiero servirte. Dice la palabra de Dios que el Señor tomó forma de siervo. Hablo del Señor Jesús, el Creador, el Rey de Reyes, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tomó forma de siervo siendo Dios. Él tomó forma de siervo. El Hijo debe de tomar forma de siervo. Aunque es hijo, debe de ponerse el overol de trabajo. Hablo espiritualmente, debe de empezar a decirle, yo necesito empezar a trabajar. Hablábamos ayer con los hermanos de Los Ángeles y hablábamos acerca de servir. ¿Cómo podemos servirle al Señor? Y mire lo que dice la palabra en el verso 18. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Como le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Yo quiero trabajar, le dijo en otras palabras. Yo quiero servir. Yo ya no quiero tener los privilegios de hijo solamente. Yo quiero empezar a servir. Necesitamos servirle al Señor. Necesitamos trabajar para el Señor. Y usted necesita trabajarle al Señor. Es el trabajo que le haga a Dios, que le abra las puertas celestiales. Y mire, lo que en esos días yo estoy declarando que viene el avivamiento más grande. ¿Cuántos lo creen? Viene un avivamiento mundial. La iglesia de Cristo va a ser levantada. Pero hay algo que el Señor anda buscando. Vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a invitar, vamos a traer, vamos a decirle, hay un Salvador, hay un Señor, hay un Rey de Reyes, hay uno que te puede sanar, hay uno que te puede limpiar, hay uno que te puede perdonar, hay alguien que te puede traer paz, hay alguien que puede cambiar tu matrimonio, hay alguien que puede cambiar la finanza. No nos vamos a quedar nosotros con la palabra, vamos a ir con esa luz, aleluya. Y vamos a hacerlo ya. Y dice la palabra de Dios, verso 19, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ponga atención a la palabra jornaleros. Es un obrero, es un siervo, es un trabajador, es alguien que sirve. Ese es un jornalero. Y dice la palabra en el verso 20, perdón. Y levantándose, quiero enfocarme un poco en la palabra levantándose. No es solamente que vamos a decir vamos a servir. Usted se debe de levantar. Usted se debe de levantar. Amén. ¿Cuántos se van a levantar? Y levantándose e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el verso 20 dice, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido. Sacar el mejor vestido. Sacar el mejor vestido. Sacar el mejor traje, aleluya. Sacar el mejor atuendo.
sacar, hermanos míos, ese traje de hijo. Ese traje había sido perdido por el hijo pródigo. No lo tenía, andaba desnudo, andaba desvestido, andaba sin cobertura. ¿Sabe por qué? Por eso andaba aguantando hambre, porque no lo tenía. Yo le vengo diciendo, cuando usted decide servir y va a llegar a la presencia de Dios a decirle: Padre, yo quiero ganar almas para Cristo, yo quiero servir en esta tierra, yo quiero dar mi corazón a servirte, entonces va a pasar algo. Hay que Dios que le va a traer un traje, aleluya, un traje de bendición, un traje de prosperidad, un traje de paz, un traje de sanidad. Yo no sé cuánto lo reciben, aleluya, pero hay una palabra que Dios trae para ti en esta noche, porque viene el año del jubileo, año de la bendición. Yo te vengo diciendo, el año del jubileo, el año del gozo, es para los siervos de Dios. ¿Por qué digo que es para los siervos? Porque no hubiera habido fiesta si no decide el hijo pródigo ir a servir. El hijo pródigo tuvo que tomar la decisión de servirle a Dios para que se hiciera una fiesta. Porque mire lo que dice la palabra, el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestid, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos, ¿qué dice? Fiesta. Aleluya. Hermano, hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Es que viene el año de la fiesta, el año del jubileo, el año del gozo, el año de la bendición. Pero eso viene cuando el hijo toma la decisión de servir a su Dios. Aleluya. Debes de tener una pasión en tu alma, tu corazón, tu mente. Aleluya, para ir a servirle al Señor. Dios anda buscando siervos en este lugar. Todos nos vamos a escribir como siervos. Aleluya. Vamos a ir allá a la mies, donde ya dice la palabra que la mies ya está lista, la mies está preparada, pero los siervos son pocos. Así que nosotros vamos a levantar nuestra mano y le vamos a decir al Señor: aquí está mi vida, yo te entrego mis horas, yo te entrego mis días, yo te entrego mis años, aquí está, haz con ella lo que tú quieras. Aleluya, gloria al Señor. Dios viene buscando obreros para su obra, obreros, aleluya. El obrero, dice la palabra, es digno de su salario. Dios no es un Dios injusto para olvidar al que sirve, al que está trabajando. Y yo quiero que vaya el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Qué era Moisés? Moisés no tiene el título del profeta, del apóstol, del pastor, del maestro, del evangelista. Moisés, Dios dice que es su siervo. Moisés tiene el título de siervo. El título, ¿por qué digo yo? Porque Moisés es el personaje quizás después de Jesucristo más grande en toda la Biblia. Moisés es el que se paró frente al mar rojo y el mar se abrió. Moisés es el que le habló a la roca y la roca echó agua. Moisés es aquel que vio que en el desierto, cuando el sol estaba ardiente, la nube de la gloria de Dios estaba sobre el pueblo para que los rayos del sol no quemaran al pueblo de Dios. Moisés es el que vio la llama de fuego que dirigía al pueblo por la noche. Moisés es el que vio el maná caer del cielo. Aleluya. Yo no te vengo diciendo cualquier cosa, pero Moisés no era profeta, no era apóstol, no era evangelista, no era maestro. No es que estoy hablando en contra ni en mal de los apóstoles, no estoy hablando mal de los profetas, no estoy hablando mal de los evangelistas, porque son llamados por Dios para hacer cosas grandes. Pero yo te vengo diciendo que cada hijo debe de ser siervo de Dios. Y dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo, dijo Dios. ¿Cómo dijo? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú. Pero ¿a dónde me quiero enfocar?
que usted tiene que ser siervo de Dios. Usted tiene que ser sierva del Señor. Usted debe decirle al Señor, yo he venido para servir. No he venido para ser servido. Yo necesito empezar a servir. Yo necesito empezar a hacer algo. Y eso abrirá las ventanas de los cielos. El servicio a Dios es lo primero que Dios demanda para cada uno de sus hijos. Y quiero terminar en Mateo capítulo 6. Esta noche quiero terminar en Mateo capítulo 6. Quiero que vayan al verso 33, en Mateo capítulo 6, verso 33. Y vamos a estudiar algo de la palabra del Señor. Pero quiero que leamos desde el verso 25, Mateo 6, 25. Dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis. Ponga atención, no te afanes. No. Usted no tiene que afanarse. No, pastor, pero es que no tengo, no se afane. Usted tiene que tener un compromiso para servirle a Dios y punto. Y creer que Dios le va a ayudar, que Dios le va a bendecir, que Dios va a abrir los cielos, que Dios va a abrir puertas, que Dios va a abrir buenas puertas de trabajo, buenas puertas de empleo, buenos negocios, la bendición de Dios, milagros financieros, milagros de salud, paz, Dios va a traer sobre tu vida. ¿Cuánto lo creen? Y el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, de qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Señor dice, ¿no vales tú más que las aves? Por supuesto que usted vale más que las aves. Y lo que dice la palabra, mire, en el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? El Señor habla en contra del afán. El mundo está afanado, el mundo corre de aquí para allá, el mundo está desesperado, al mundo se le dice hay crisis, al mundo se le dice hay desempleo, al mundo se le dice hay pestilencia, al mundo se le dice hay enfermedades. Mas para la iglesia no es esa pestilencia, no son esas enfermedades, no es esa miseria, no es esa crisis. Yo no sé cuánto lo creen, aleluya, porque los mejores tiempos de la iglesia están por venir. Los mejores días vienen para aquellos que están creyéndole al Dios Todopoderoso. En estos días no te vas a afanar como el mundo se está afanando, no te vas a desesperar, aunque suba la energía, aunque sube el agua, aunque suba la canasta básica, hermanos míos. Pero usted debe de empezar a creerle a su Dios. La palabra del Señor dice, tener fe en Dios, dijo Jesús. Aleluya. Dice el 28, y por el vestido, ¿o por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios dice, si yo visto los árboles que tú los quemas en el horno, en el fuego, y si yo hago que las aves que no están sembrando puedan comer, ¿cuánto más usted, mi hermano, que está sembrando en el reino de los cielos? ¿Cuánto más usted que está sembrando en el Señor? ¿Cuánto más usted que trae su diezmo, que trae su ofrenda? ¿Cuánto usted más que viene a adorar al Señor? ¿Cuánto más usted que viene a servirle al Señor? Dice la palabra que el problema aquí es la fe. Necesitamos empezar a declarar la palabra de Dios, a tener expectativas y a tener sueño en nuestro corazón. Y dice la Biblia, verso 31, no os afanéis. El Señor muchas veces dijo, no se afanen. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles en este caso? Los que no quieren al Señor. Los que no quieren al Señor buscan lo material desesperadamente y con afán. Por eso la Biblia dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Pero vuestro Padre, usted tiene un Padre, ¿cuándo lo creen? Usted tiene un Padre, aleluya. Es un Padre amoroso, es un Padre bueno. La palabra de Dios dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas vienen para el que cree, porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo llevó a la cruz a que muriera por tu vida. Cuanto más Dios no te dará lo que tú estás necesitando ahora mismo. Solo tienes que empezar a creerle a Dios. Aleluya. Si Dios dio su propio Hijo, Él puede darte todo lo que tú necesitas. Si Dios dio a su propio Hijo, Él te dará todo. Él te dará, ¿cuánto te dará el Señor? ¿Cuánto? Más fuerte, ¿cuánto? Todo te lo dará. Pero el Señor dice en el verso 33, mas buscar primeramente el reino de Dios, mas buscar primero, con alegría, con gozo, a servir al Señor, a ganar almas para Cristo, a hablar la palabra del Señor, a orar porque están necesitados, a orar por el que está angustiado, a ayunar por aquel que no se puede convertir a Cristo, a empezar a hacer algo. Ustedes empiecen a buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente significa primero, en primer lugar, usted le va a servir al Señor, aleluya, y las demás cosas, dice la palabra, van a empezar a venir, aleluya, como añadidura. Esa bendición que necesita va a empezar a venir en forma de una añadidura. Yo no sé cuándo lo están recibiendo, yo no sé cuándo lo están creyendo. Cosas grandes trae Dios para sus hijos, cosas grandes trae Dios para su pueblo en estos días. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor termina en el 34. Así que no os afanéis. El afán mata la palabra. El afán ahoga la palabra. No hable de afán. No hable de preocupaciones. No hable de problemas. Por eso el Señor le ha traído esta palabra, para que no se afane, sino crea. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Póngase de pie en esta noche.